Y después de dar ese saludo pueden tomar su lugar, pueden tomar su lugar. Le damos gracias a Dios por este domingo. Sabemos que varias familias están celebrando un día de vacación del lunes y están fuera de la ciudad, pero gracias a Dios por ustedes que están junto con nosotros y aquellos que están viajando con sus familias y pedimos que Dios los guarde ahí donde estén. Hoy vamos a estar cerrando la serie Eclesia juntos y nos vamos a estar enfocando en un principio bíblico, una verdad que es que nos ayuda a mantener y guardar unidad dentro de lo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estudiado que la eclesía somos los congregados de Dios que tenemos en común la meta del propósito de glorificar a Dios en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Hemos visto que tenemos como propósito de exaltarlo a Él, de darlo a conocer a los demás, de evangelizar, de equipar a los santos. Y hemos visto que dado a el llamado que Dios nos ha dado, la unidad es de alta importancia para lo que es la iglesia, la comunidad y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que así como el cuerpo está hecho de diferentes partes, cada ligamento, músculo, cada parte de nuestro cuerpo obra y trabaja juntos para funcionar. Igual en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar, tenemos un don espiritual cual Dios nos da para servir a la comunidad, para el bien común de la comunidad. Y dado a esta unidad y lo que nosotros estamos haciendo, um, es importante poder saber cómo guardar y mantener la unidad que Él nos da. Entonces, de eso estaremos hablando hoy. Vivimos en un mundo y una cultura, aún en iglesias, quiero llegar un poco más cerca a casa. Vivimos en una cultura hispana donde la práctica de cual vamos a estar enseñando hoy no es muy presente, no es muy común por varias razones. Pero cualquier razón que tengamos, quiero que sepan que el no practicar este principio es estar en pecado. El no practicar este principio es pecado. Entonces es parte de nuestra responsabilidad como iglesia de equipar a los santos y saber cómo vivir en la comunidad que es la eclesía, y es por eso que vamos a llegar a ver cómo podemos nosotros mantener la unidad en la resolución del conflicto. Mantener unidad en resolución de conflictos. Y las escrituras nos ha dado pasos directos de cómo poder hacer esto. No solo nos dio los pasos, pero dentro de los pasos también nos da cuál es la meta, cuál es el fin que Dios desea para su cuerpo, para su iglesia, para los creyentes, pero también vamos a ver características que necesitan existir en nosotros para poder vivir de tal manera que nosotros podamos guardar la unidad. Uno de los testimonios de nuestra iglesia de Somos Grace, si tú has estado con nosotros desde el principio o apenas vas llegando hace la semana pasada, el testimonio de Somos Grace es la comunidad que tenemos, es una comunidad muy unida y de mucho amor y de mucho cuidado de uno del otro. Y eso es algo que Dios nos ha dado, es algo que Dios ha creado. Me acuerdo una vez tener una conversación con alguien de nuestra iglesia que me estaba felicitando por ser un pastor de una iglesia tan unida y tan hermosa. Y yo respondí diciendo, esta obra no fue mía, esta obra fue de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho y lo que Él va a seguir haciendo. Pero nosotros como iglesia también tenemos responsabilidades de cómo poder mantener la unidad que Dios nos da. En la semana pasada nos dimos cuenta en las escrituras que si el Espíritu Santo es el que nos da la unidad, nosotros solo somos llamados a mantenerlo. ¿Okay? La iglesia no necesita crear algo porque Dios ya lo hizo.
Solo tenemos que someternos y vivir de tal manera que pueda guardar y mantener la unidad. Y el conflicto, la resolución de los conflictos en nuestras vidas es muy importante de saber cómo lidiar con estas situaciones en nuestras vidas para poder mantener esa unidad. Aún en nuestras casas, estas verdades son principios que puedes tú implementar en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, para guardar unidad allí también. Sabemos que sin Dios la unidad es imposible. La unidad es imposible. Pero lo bueno es que todo es posible para Dios. Y el creyente tiene el Espíritu Santo en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y tenemos la palabra de Dios con nosotros para poder ayudarnos a hacer lo que Él nos pide. Aunque nosotros pensamos que es imposible, para Él nada es imposible. Entonces hoy quiero que nuestra congregación quede sin excusas de no poder practicar lo que bíblicamente vamos a ver hoy. Quiero que me escuchen una vez más, iglesia. No hay excusas. No hay excusas. La unidad es de alta importancia para Dios y lo va a ser para nosotros. Y lo va a hacer para nosotros porque es para Él. Lo glorifica a Él y por eso es que lo vamos a mantener. Amén. Jesús nos dio unos pasos que nosotros podemos utilizar en el libro de Mateo capítulo 18 de cómo confrontar el pecado. En inglés esta escritura lee un poco diferente y hay un argumento dentro de si la escritura dice si tu hermano peca o si tu hermano peca contra ti. Vamos a utilizar los dos. Vamos a utilizar los dos. Vamos a leerlo. Vamos a Mateo capítulo 18 versículos 15 al 16 para iniciar. Si tienen sus Biblias con nosotros, ya saben, nos encanta escuchar estas páginas. Y si no tienes la Biblia, puedes seguir con nosotros en la pantalla. Sí va a haber versículos que no están en la pantalla y vamos a tener el ejercicio de ir buscándolos juntos. Les voy a dar permiso de utilizar su teléfono si no traen su Biblia para poder buscarlo. Utilizamos nosotros la versión NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Es la traducción que utilizamos nosotros. Y dice Jesucristo en Mateo 18, 15 al 16, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo. ¿A qué? Vamos a decirlo de nuevo. Ve y repréndelo a... Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Jesucristo le da a los discípulos un método, un proceso por lo cual dentro de la comunidad de la iglesia, dentro de una comunidad de creyentes, de sus discípulos, un proceso que nos pueda ayudar para saber cómo confrontar el pecado dentro de nuestra comunidad o una ofensa de uno al otro. Y este proceso es lo que Jesús le da a los discípulos con el fin, fíjense, de ganar al hermano. Y primeramente quiero confirmar esto, quiero aclarar esto. En la confrontación de pecado o la confrontación de una ofensa de uno con el otro tiene la meta de restauración. Tiene la meta de restaurar a un hermano. Por eso dice Jesús, si te escucha, te has ganado un hermano. Ese es el fin cual todos deberíamos querer dentro de nuestras iglesias cuando tenemos que confrontar pecado. Pero muchos de nosotros no tenemos ese fin en nuestra mente y en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la ofensa muchas veces pensamos que es muy pesado, es muy difícil, es muy duro. Pastor, es que no sabes lo que me hicieron. Bueno, no importa lo que te hicieron. El fin es restauración. Ahora, si tú te das cuenta que alguien pecó en la iglesia, que un hermano ha pecado, también estos versículos correlacionan a esta situación. Pero el ir y reprender a alguien del pecado no viene porque tú escuchaste de alguien más que alguien hizo algo.
Eso es murmuración. Y eso es incorrecto y es pecaminoso. No, yo confronto el pecado en mi hermano cuando yo personalmente conozco que está en el pecado. ¿Sí me explico? Y nosotros luego tenemos el permiso de nuestro Señor Jesucristo de ir con ellos y reprenderlo, decirle, llamarle la atención, que sepa dónde está mal. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios nos da enseñanza, es útil para enseñar y para reprender. Entonces nuestro trabajo es ir y darle la información y darle saber a él o a esa persona dónde ellos pecaron, contra nosotros en una ofensa o contra Dios. Y de nuevo, la meta debe siempre de ser con la restauración. Ahora Jesús nos dice, si rehúsan, si no te escuchan, luego dice Jesús, ahora lleva a una persona o dos, y ve y confróntalos con testigos para que se pueda confirmar este testimonio contra la persona. Y esto viene desde el Antiguo Testamento. Dios nunca nos da permiso, desde el principio del pacto con Moisés, nunca Dios ha dado permiso a los creyentes de murmurar de uno y del otro, y levantar palabra falsa contra alguien. Siempre tiene que ser, yo lo vi, yo lo conozco, yo sé que está en pecado y luego lo confronto. Él me dijo algo, ella me dijo algo que me ofendió, y ahora yo voy con ella, yo voy con él y les confronto ese problema con ellos. Ese es el punto. Y fíjense cómo Dios va, y Jesús dentro de este proceso va a lo largo para poder proteger a la comunidad y aún a la persona que pecó en la comunidad. Por eso es que el primer paso no es exponer el pecado del hermano con alguien más. El primer paso es ir con ellos directo. Y si ellos se arrepienten, ahí muere el asunto. Ya terminó. Ya te ganaste el hermano, se arrepintieron, ya pidieron perdón y ya ahí acabó, y ya no hay necesidad de ir con nadie más y decirle, esto sucedió, esto sucedió. Sé que en nuestras iglesias nos encanta hablar de las maneras de que cuando nos damos cuenta de algo secundariamente, no personalmente, secundariamente nos damos cuenta de alguien, y vamos con otra persona. Oye, solo para que estés orando, quiero que sepas que esta persona hizo esto. Me dicen que está en pecado. Y la otra persona dice, y ya lo sabía. Con verlos cada domingo yo ya sabía que andan en pecado. Fíjate que no me sorprende nada. Wow, wow. No, pues sí voy a estar orando por ellos. Y las dos personas andan en pecado. Aunque ores por ellos, estás en pecado. ¿Por qué? Porque tú escuchaste la murmuración de alguien más, lo recibiste. La cultura de la iglesia debería ser esto. Si alguien comete una ofensa contra mí, mi primer obligación es ir con esa persona directamente. Hey, quiero que sepas que el otro día esto sucedió y me ofendiste. O te vi en pecado y necesitas arrepentirte. Esa debería ser la cultura. Pero la cultura que tenemos en nuestras iglesias hispanas, no voy a hablar por ninguna otra cultura, solo por la nuestra, es lo opuesto. Me ofendiste. Oye, comadre, ¿qué crees que pasó? Y al chisme, ¿no? Eso es lo que es, iglesia, es chisme, es murmuración, es causar división, y eso es pecado. El momento que levantas el teléfono y le dices a otra persona, fíjate lo que me dijo, ay, cómo me ofendió, estás en pecado. El primer paso es ir con esa persona. Confróntalo. Nosotros nos encanta decir, y yo pienso que sí, somos muy valientes en nuestra cultura hispana, pero en esta área, les digo la verdad, somos muy cobardes.
porque no queremos confrontar a nadie. Preferimos vivir con un enojo, un resentimiento por toda la vida que ir y perdonar y ir y confrontar a la persona. Pero el corazón de Jesús es ¿qué? Restaurar. Siempre restauración. Primeramente. Siempre. Entonces, el flujo de este progreso o este proceso es ve solo, ve a solas. Y luego, si te escucha, has ganado un hermano, ahí acaba. Si no te escucha, llévate a uno o dos testigos para que sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa de nuevo, entonces se escala un poco. Pero si los escucha, entonces ahí se queda. De nuevo, la meta es restauración. ¿Cómo podemos nosotros tener esa meta? Pues primeramente tenemos que tener el corazón de Dios en varias áreas. Les voy a dar 3 versículos y estos 3 versículos no están en la pantalla. Quiero que practiquen con su Biblia buscar estos versículos o en su teléfono. El primero es Romanos 2:4. Vamos a Romanos 2:4. Romanos 2:4. Cuando han llegado, digan, bueno, amén, pueden decir amén. Dice esto el apóstol Pablo: o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Sabes que a cada uno de nosotros que hemos llegado a la fe en Cristo Jesús, Dios fue misericordioso hacia nosotros. Y la meta de esta misericordia de Dios y esta bondad fue el arrepentimiento. Y como Dios tuvo ese corazón con nosotros, cada uno de nosotros deberíamos tener ese corazón con los demás. No importa la falla, no importa la ofensa, no importa el pecado, deberíamos tener nosotros la misericordia de Dios hacia ellos y querer llevarlos a la restauración por medio del arrepentimiento. Esa es una característica de Dios que debería ser presente en el creyente. Ser misericordiosos con los demás porque nosotros hemos recibido la misericordia de Dios en nuestras vidas. Que Él removió la ira suya de nosotros y nos ha dado la vida eterna y las bendiciones eternas que nos da en el cielo. En vez de la ira que nos correspondía. Esa ira lo puso sobre nuestro Señor Jesucristo. Ese fue un acto de misericordia. No nos dio lo que nosotros deberíamos recibir. Misericordia. La segunda cosa es saber cómo perdonar. Vamos a Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Dice lo siguiente, dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión. El tipo de corazón, el tipo de actitud, el tipo de característica o naturaleza o característica que debería existir en nosotros. Bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. El perdón tiene que existir en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo hemos llegado a ser el cuerpo de Él por causa del perdón en nuestras vidas. Y si Él nos ha perdonado la gran ofensa y la deuda del pecado que nosotros teníamos, nosotros deberíamos estar dispuestos a perdonar a cualquier persona, especialmente en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuando pecan contra nosotros. Tenemos que tener este tipo de actitud hacia los demás, el perdón. A nadie le gusta cuando nosotros fallamos que alguien no nos perdone. A nadie.
Tú puedes ser una persona que dices, no, yo soy muy duro, pastor, yo no necesito el perdón. Sí, pero cuando fallas vas con la esposa, amor, por favor, perdóname, pues ya te pedí perdón hace un año y me sigues con lo mismo, no me has perdonado. Pero con los demás, ¿estás extendiendo tú el perdón? No. Hipócrita. Hipócrita. No hay ninguna otra manera de decirlo. Y cuando un creyente no extiende el perdón, somos hipócritas. Y cuando un creyente no extiende el perdón, ¿saben qué? Somos pecadores. ¿Saben por qué? Porque la Biblia no nos espera en nuestras emociones. Uno dice, pues es que yo no siento la emoción, yo no he llegado a poder sentir perdonar a una persona. Eso no es bíblico. Tú puedes seguir esperando, pero mientras que estás esperando, estás en pecado, porque no estás perdonando. Es un deber del creyente. Es un mandamiento de las escrituras. El perdonar el uno al otro. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Entonces, si es mandamiento, es imperativo, es una instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no lo hacemos, estamos en... Cuando no lo hacemos, estamos en... Una vez más, cuando no lo hacemos, estamos en... Exacto. Claro. Está muy claro esto en las escrituras. Nosotros deberíamos tener el corazón de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios hacia los demás también, dispuestos a perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros. La tercera cosa, deberíamos tener como de alta prioridad el mantener y el guardar la unidad que Dios nos ha dado. Vamos a Filipenses 2, 1 al 4. Filipenses 2, 1 al 4. Filipenses va después de Efesios, antes de Colosenses, ya estabas ahí. Filipenses 2, 1 al 4. Cuando lo tienen, digan que lo tienen. Y dice las escrituras, dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, que unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, eclesía. Pablo nos va a decir unos puntos en los versículos 3 al 4, pero son dados al mantener la unidad, para guardar la unidad. El versículo 3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cómo se guarda la unidad? Se guarda la unidad con sacrificando mi ego, sacrificando mi orgullo, sacrificando mi carne, que aunque para mí no es natural perdonar a alguien más, estar dispuesto a perdonarlos. Que aunque en mi casa yo no vi ningún resolución de conflicto en mis papás o en mi familia o en mi comunidad, yo ahora estoy dispuesto a seguir estos pasos porque guardan la unidad que el Espíritu Santo nos ha dado en la salvación. Así lo hacemos. Así lo hacemos. No es seguir mis ambiciones, es seguir la ambición de Dios de unir a los demás y mantener al cuerpo de Jesucristo unidos en Él. Y dice, ¿cómo lo hacemos? Considerando a los demás, ¿cómo? Más importante que a sí mismo. El que no perdona no considera a los demás más importante que él o ella mismo. Porque les digo, cada uno de nosotros cuando fallamos queremos gracia, queremos perdón. Cada uno de nosotros lo queremos. Entonces, cuando no estamos impuestos o cuando no estamos dispuestos a perdonar a los demás, estamos pensando de nosotros mismos como más alto que ellos. Es pecado. Estas tres características tienen que existir en nosotros, primeramente para tener el mismo corazón de Jesús, con la meta de que estamos dispuestos a confrontar el conflicto en nuestra comunidad,
para poder mantener la unidad. ¿Y por qué les digo esto, iglesia? Porque lo he visto en otras iglesias y en la nuestra. Yo he visto que estamos impuestos y tenemos como costumbre de practicar lo opuesto a estas escrituras. Cuando alguien falla en la iglesia, cuando alguien los ofende en la iglesia, la primera persona a quien ustedes quieren correr es al pastor. Por eso es que sé que sucede esto en nuestra comunidad. Porque yo he escuchado las quejas de ustedes con los demás y les he dicho, ahora necesitas tú, ya no quiero escuchar, ve con ellos. Ve con ellos, porque es bíblico. Entonces, ¿sucede esto en nuestras iglesias y en nuestra iglesia? Sí. ¿Es peligroso esto para nuestra comunidad? Extremadamente. Por eso es que lo estamos confrontando ahorita. Para poder tener los pasos de Jesús presentes en nuestro vivir. Pero tenemos que tener el corazón correcto para poder hacerlo. Les quiero dar un ejemplo incorrecto en la Biblia. Y me encanta porque en la Biblia podemos encontrar ilustraciones para todo. Y hay una buena ilustración para alguien que no quiso que la misericordia de Dios llegue con alguien. Y esa persona es el profeta Jonás. El profeta Jonás, Dios llegó con él y le dice, Jonás, ve a la ciudad de Nínive y ve y predica el arrepentimiento hacia ellos. Y el profeta Jonás le dice a Dios, no, porque si hago eso yo sé que tú vas a ser misericordioso con ellos. ¡Wow! ¡Qué corazón, Jonás! Jonás tanto no quiso hacer esto que prefirió tratar de quitarse la vida. Tirarse del barco. Iglesia, ¿ustedes piensan que Jonás estaba pensando que el pez lo iba a recoger? ¿Qué piensan ustedes que estaba haciendo Jonás? Estaba intentando de quitarse la vida para que la misericordia de Dios no llegara con los de Nínive. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el capítulo 4 Jonás nos los dice con su boca. Versículo 1 al 3 dice Jonás esto. Pero esto desagradó a Jonás cuando llegó la misericordia de Dios con Nínive y llegó el arrepentimiento. Lo desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé y huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. ¿Sabes cómo una persona conoce la riqueza, la misericordia de Dios? Porque lo ha recibido. Y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego, acuérdense, se tiró del barco, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Wow. Qué actitud de un profeta. Qué actitud de un siervo de Dios, quien ha visto la misericordia de Dios en su vida, clemente, compasivo, lento a la ira, para querer decir, ellos no merecen eso, cuando uno lo tuvo que recibir para conocerlo. Ese es el tipo de actitud que muchos de nosotros en la iglesia tenemos. Si somos honestos, nosotros lo que queremos en la vida de aquel que peca en la iglesia, especialmente cuando no nos cae bien, la disciplina. Pastor, fíjate lo que hizo. Expúlsalo. Tráiganle la disciplina. Pero ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios primeramente es restaurarlo. Es llevarlo a la misericordia, por la misericordia del arrepentimiento. Pero no, muchos de nosotros somos como Jonás. Somos como Jonás y deberíamos hacer más como Pablo. Que Pablo nos dio un buen ejemplo. Y el ejemplo de Pablo tuvo una buena consecuencia para la iglesia por toda la historia. Porque Pablo tuvo que confrontar a alguien que estaba en pecado.
lo tuvo que corregir. Y fíjense, era otro apóstol. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice, Pablo le está escribiendo a Gálatas y le está diciendo, o a la iglesia en Galatia, y le está diciendo qué sucedió entre él y este apóstol. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retrasarse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé, el mentor de Pablo, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Por qué? Porque Bernabé le estaba predicando a los gentiles. El versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo que obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Esta historia está grabado en Hechos capítulo 15, versículos 5 al 11. Y vamos a ver lo que sucede después de que, después de que Pablo confronta a Pedro. En el versículo 5 de Hechos 15 dice, pero algunos de la secta de los fariseos eran aquellos que tenían celos por la ley de Moisés y elevaban más los estándares de la ley de Moisés sobre los demás, pero unos de ellos llegaron a ser creyentes. Dice que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncisarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Están hablando de los creyentes gentiles. Versículo 6 dice, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. ¿Y qué sucede? En el versículo 7. El arrepentido de Pedro dice, después de mucho debate, Pedro se levantó y dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvados por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. Wow. ¿Se imaginan si en este momento Pablo se hubiera comportado como nosotros? En vez de ir a confrontar a Pedro, empezar a murmurar de Pedro. O, ¿se imaginan ustedes si Pedro se hubiera comportado como muchos de nosotros cuando nos confrontan? Yo no hice nada malo, ya bájale. Bájale, no hay ningún pecado en mí. Lo bueno es que ninguno de estos hombres de Dios, apóstoles de la iglesia, se comportaron de esa manera, sino que uno fue dispuesto a ir a confrontar a Pedro, y dice Pablo, lo hizo en frente de los líderes. ¿Por qué? Porque era una situación de liderazgo de la iglesia. Era necesario confrontarlo públicamente en frente de los líderes, no toda la iglesia, solo los líderes, los ancianos. Y él le dijo, estás mal. Y Pedro dijo, correcto, estoy mal, me arrepiento. ¿Qué cosa? Si esto no sucede, la historia de la iglesia hubiera sido tan diferente, iglesia. Pero gracias a Dios que sí sucedió. Y gracias a Dios que no tuvimos dos facciones, uno de Pedro y uno de Pablo. Que no tuvimos dos facciones, uno que dice que tenemos que tomar las leyes de Moisés, y otro que dice no, es por la gracia, como nos dice el Evangelio. Y la razón por la cual no tenemos esa confusión fue porque hubo confrontación correcto entre dos hermanos en Cristo. Y eso es el ejemplo bueno que nosotros deberíamos tener. Más bien,
el mejor ejemplo es que el conflicto más grande que nosotros hemos tenido en nuestras vidas es el de nuestro pecado contra un Dios santo. ¿Se imaginan si ustedes si Dios hubiera tenido el corazón nuestro? ¿Qué hubiera hecho Dios? Él se hubiera quedado en el cielo entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo con sus ángeles. Vengan aquí, ángeles, miren nomás esta creación que hice. ¿Qué piensan de ellos? Quejándose, murmurando, como nosotros. Pero eso no fue el caso. El caso es que el Dios nuestro, misericordioso, lleno de gracia, lleno de sabiduría, de todo poder, Él vino y Él confrontó el conflicto del pecado y lo hizo en su Hijo amado Jesucristo, directamente. Sabiendo que aún el mundo lo iba a rechazar, sabiendo aún que el mundo lo iba a crucificar, sabiendo aún que el mundo iba a levantar falsos de cómo lo resucitó entre los muertos. Sabiendo que el mismo mundo por el cual él estaba muriendo lo odiaban. Pero Dios confrontó el pecado. Y no solo eso, no terminó con Jesucristo llegando a la cruz, muriendo y luego siendo exaltado a la diestra del Padre, resucitado entre los muertos con la vida eterna. No. Aún hoy, en nuestro vivir, cada uno de nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Y qué hizo Dios? Nos envió el gran consolador, el ayudador, el Espíritu Santo para llegar y decirnos: hey, pss, pss, hazme caso, hey, estás mal, arrepiéntate. Es el mismo proceso. El mismo proceso que Dios utiliza para regenerarnos y llamarnos al arrepentimiento es el mismo proceso que Él nos pide dentro del cuerpo, uno con el otro. Iglesia, sin ese proceso, cada uno de nosotros todavía estuviéramos perdidos en el pecado, destituidos a una eternidad en el infierno sin Él. Pero gracias a Dios que Él nos dio un ejemplo de este proceso perfecto de poder traer el arrepentimiento y la restauración de su pueblo, de sus escogidos, para ser suyo para siempre. Amén. Seguimos, vamos a Mateo 18, 17 al 20. Vamos a ver cómo Dios lo resuelve si rehúsa al hermano la tercera vez. ¿Les está gustando esta enseñanza? Dice el versículo 17: y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Quiero dar un pausa aquí porque quiero que escuchen. El ir con la iglesia, los líderes de la iglesia, es el último paso, no el primer paso, no el intermedio, el último paso. ¿Okay? Si llegan conmigo con quejas de alguien, quiero que sepan, yo les voy a decir: vayan con ellos y háblenlo antes de decirlo a mí, de comentarlo a mí. Versículo 18: en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay mucha confusión sobre estos versículos, que dice que: pastor, entonces lo que yo ato en la tierra, Dios lo ata en el cielo. Entonces lo que yo desato, yo voy a desatar millones de dólares en el cielo para que me lleguen a la tierra. No. Fíjense, ¿ok? Pónganse los lentes de estudiantes bíblicos. Está en el contexto de la disciplina y de llamarle la atención a alguien en pecado. No es el contexto de la sanidad de alguien, no es el contexto de las bendiciones de algo o el otro. No. Estamos hablando de la autoridad que tiene la iglesia de atar o desatar la persona que se ha arrepentido o la persona que sigue en pecado. Ese es el punto. Y Jesús dice: si al final de todo,
Si al final de que uno va uno con el otro, como Pedro y Pablo, rehúsa y luego trae testigos y rehúsa de nuevo y luego traen a la iglesia y todavía rehúsa, entonces la iglesia no tiene ninguna otra opción que atarlos y echarlos fuera de la congregación, expulsarlos. Pablo habla de esto en 1 Corintios 5, 3 al 5. En este asunto, fíjense, en la iglesia de los Corintios lo que sucedió fue que un hijo tomó a la esposa de su padre y se acostó con ella. Pablo dice, ¿qué es esto? Ni los incrédulos hacen esto. Y él ahora pronuncia un juicio sobre él. El versículo 3 dice, pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es el versículo 4? El versículo 4, Pablo está recontando lo que Jesús dijo en el capítulo 18 de Mateo, que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, o si desatan o atan en la tierra, también los cielos lo hacen. Está diciendo el apóstol Pablo, la autoridad de Jesús está sobre ustedes para tomar este paso en ese asunto. Yo también, y mi autoridad está con ustedes. Fíjense el versículo 5. Entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Iglesia, alguien aquí dijo, yes, ya sabía, voy a ir con ellos y luego voy a ir con el pastor para sacarlos de aquí. Aún la esperanza de Pablo es la salvación del alma. No es la destrucción eterna, es la destrucción de la carne que nos causa pecar. Pero sí dice él, expúlsenlo, sáquenlo para proteger a la unidad del cuerpo. Es correcto expulsar a gente cuando quieren seguir en su pecado y no se arrepienten. Y nosotros hemos tomado los pasos correctos. Pero este proceso es un proceso no simplemente para expulsar a la gente o traer disciplina. Y esto es lo que quiero que nos enfoquemos en esto. Ese no es el punto. El punto es la restauración y el arrepentimiento del pecado de nuestro hermano o hermana. Aun cuando nos ofenden. Y ya sé que muchos dicen, pastor, es que no entiendes la ofensa. Te digo, quizás no lo entiendo, pero el que sí lo entiende es el que colgó en el madero, que fue crucificado, que fue rechazado, que lo escupieron, lo hirieron, le hicieron todo lo malo posible y tomó la ira del Padre que tú deberías tomar y yo debería tomar por causa de nuestros pecados. El que sí lo conoce es Él, y a Él no le puedes decir, Jesús, es que no entiendes. Y él sabía eso. Y aún sabiendo el pecado en nosotros, aún sabiendo los fracasos que íbamos a vivir, aún sabiendo las ofensas que íbamos a recibir, todavía nos dice, perdona, perdona, extiende misericordia. Yo fui compasivo contigo, ahora tú hazlo con los demás. Especialmente en el cuerpo. Iglesia, nuestro deseo como Somos Grace es que Dios pueda ser reconocido por causa de la unidad y el amor que tenemos en este lugar. Es un amor hermoso, pero les estoy diciendo, si seguimos tratando de salir de este principio, si seguimos tratando de murmurar de los demás y comadrear en el chisme con este hermano del otro de la hermana y tomar estos pasos que la cultura nos han enseñado, nosotros no estamos haciendo lo posible para mantener lo que Dios nos ha dado, que es tan hermoso. Y les ruego como pastor de esta iglesia, les ruego que esto sea nuestra cultura. Si alguien viene contigo y te quiere decir, fíjate lo que hizo esta persona, dice, cierra la boca, ya no me digas nada. Ve con ellos porque eso es bíblico. Aunque no les guste, ¿y qué? Ese es nuestro pecado.
nuestro ego, nuestro orgullo. Estamos tan preocupados de lo que van a pensar de nosotros que no estamos dispuestos de hacer y tomar los pasos que nos dice la Biblia. Aunque no les guste, tú diles, aunque es tu comadre o aunque es tu mejor amiga, aunque es tu hermana en sangre, tú diles, cierra la boca porque vas a estar en pecado. Ahora ve con ellos y habla con ellos. Ve, estaré orando por ti, no por ellos, por ti. Primeramente. Segunda, si tenemos ofensas con alguien, tener la valentía de poder obedecer a Dios y ir con ellos y confrontarlos y extender el perdón, extenderlo. 3, si conoces de alguien aquí que está en pecado, hazlo saber a ellos. Tomemos estos pasos para guardar la unidad de nuestra iglesia. Creamos que la palabra de Dios es más sabio que nosotros y que lo que proviene después de obedecerle es mucho mejor de lo que proviene cuando lo desobedecemos. Iglesia, necesitamos establecer este tipo de cultura en nuestro vivir el uno con el otro para dar ejemplo de Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra infinita en sabiduría, en verdad. Y Padre, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, y aunque nosotros naturalmente no queremos hacer estos, no queremos tomar estos pasos y perdonar y ir y confrontar directamente, Padre, sabemos que tu Espíritu Santo nos puede impulsar y dar el querer y el poder para hacerlo. Te pido, Dios, ayúdanos a vivir de esta manera para glorificarte a ti por medio de glorificar a tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos a sacrificar la carne para vivir en el Espíritu y mantener ese vínculo de la paz en nosotros. Te damos gracias y todo lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.